Muy buen día, mis hermanos. Bienvenidos a todos. Hay una frase muy común, tal vez usted la ha escuchado, y dice: mucho de algo no es bueno. Mucho de algo no es bueno. Es un refrán popular que expresa la idea de que el exceso en cualquier aspecto, en cualquier cosa, puede acarrear consecuencias negativas. A esta frase no se le atribuye un autor específico, pero su validez ha sido confirmada a lo largo de las generaciones. El exceso en cualquier cosa es algo que debemos tener en cuenta y evitar. Todo en exceso, pudiéramos decir, es malo. Como cristianos, esta frase también encuentra relevancia no solamente como un proverbio común, sino como una verdad que se refleja en la palabra del Señor. Dios nos insta a ser cuidadosos en todos los aspectos de nuestras vidas. Pablo, en sus escritos, enfatiza la importancia de la moderación y la autodisciplina. Él dice, por ejemplo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero incluso siglos antes de Pablo, Salomón abordó este tema aconsejando sobre la moderación con este proverbio que acabamos de leer, especialmente con esta metáfora que se utiliza, por ejemplo, en el versículo número 16. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Hoy, mis hermanos, quiero que reflexionemos sobre un aspecto particular de esos excesos que debemos tener en cuenta. Hoy quiero que reflexionemos sobre la forma de cultivar relaciones saludables. Y esto lo vamos a hacer mediante la discreción y el dominio propio que enseña Proverbios capítulo 25, versículo 17. Y la razón por la que vamos a reflexionar en esto, hermanos, es que muchos de los problemas, muchos de los chismes, de las discusiones, de las divisiones y de las discordias en la iglesia del Señor se originan por falta de precaución en las amistades que el Señor nos permite tener, por causa de los excesos en la confianza y en las amistades que tenemos. Por eso, vamos a tomar este texto y vamos a considerar algunos asuntos, como por ejemplo el mandato que encontramos allí de cultivar relaciones saludables, la advertencia del Señor de no cultivarlas y el resultado que acarrea no cultivar estas relaciones saludables. Así que vamos a considerar esto. En primer lugar, note usted que allí encontramos un mandato. Ahora, tenga en cuenta que los proverbios tratan de sintetizar verdades que son generales y comunes para todas las personas. Pero en este caso, vamos a encontrar un mandato ahí en el versículo número 17, en la primera oración. Dice: detén tu pie de la casa de tu vecino. Ahora, estas son las palabras que Salomón usa para aconsejar a todo aquel que quiere mantener relaciones saludables con su prójimo. Estas son las palabras que Dios inspira y nos deja para que nosotros seamos instruidos de cómo debemos manejarnos, cómo debemos relacionarnos con los demás. La palabra detén puede traducirse como hacerse pesado, hacer algo raro. Mis hermanos, pueden apagar los celulares, ya les habíamos dicho, por favor, bájenle el celular, bajen el volumen al celular para que no hayan distracciones, por favor. Vamos a continuar. La palabra detén que encontramos en el versículo número 17 puede traducir hacerse pesado, hacer raro, hacer precioso, apreciar, estimar, hacer nuevamente valioso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer pesado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer valioso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer precioso según el proverbio? Nuestro pie. Ahora, nuestro pie en el texto es una sinécdoque de
toda la presencia de una persona. Es decir, ese pie equivale a todo el ser. Entonces cuando dice, detén tu pie, está diciendo, haz preciosa tu presencia. ¿En dónde? En la casa de tu vecino. Es decir, visitarle, compartir, estar con él, con el vecino. Esa palabra vecino en el hebreo se puede traducir en nuestro lenguaje como el prójimo, como el amigo, como el compañero. Por ejemplo, la misma palabra en Proverbios 27:10 traduce de la siguiente manera: no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Es decir, que aunque en Reina Valera aparece vecino aquí, que también incluye ese significado, podemos darle el significado de compañero, de amigo, de prójimo, etc. Es decir, que esto es lo que nos está tratando de decir el Señor. Este proverbio enseña que es importante la moderación en cosas que parecen ser de poco cuidado a simple vista. Una persona debe abstenerse de visitar frecuentemente a su amigo. Debería visitar a su amigo, a su vecino, a su compañero, lo suficiente para que se valoren sus visitas. Y las visitas y el compartir que se valora es el que se hace de cuando a cuando y no constante y frecuentemente. Ahora, ¿qué es lo que piensa Salomón que hace uno en la casa de su vecino, según este texto? ¿Qué es lo que hace uno cuando uno visita a una persona? ¿Qué es lo que hace uno cuando uno visita a un amigo? Entonces, uno intenta entablar una amistad, tener o recibir hospitalidad, relacionarse para el bienestar de ambos, compartir hobbies, gustos, comunión. Todo esto es lo que hace uno y esto es lo que precisamente la palabra está diciendo: detengan su pie. ¿Cuál es el mandato? Detengan, hagan pesado, hagan valioso, hagan rara la visita, hagan rara la frecuencia con la que van a compartir con los demás. Ese es el mandato del Señor. Ahora, sin embargo, muchas veces pensamos lo contrario. El abuso de esto, el abuso de estar constantemente en la casa de nuestro vecino, va a generar una transgresión de los mandatos del Señor. Existen personas que desean estar constantemente en la casa de su prójimo. Existen personas que caen constantemente al tiempo del desayuno, al tiempo del almuerzo, al tiempo de la cena sin ser invitados. Existen personas que siempre necesitan algo, que siempre están golpeando en la casa del prójimo por la tacita de azúcar, por la tacita de arroz, por la tacita de sal, y siempre necesitan algo. Y a veces, sin darnos cuenta, con nuestros amigos nosotros somos ese tipo de personas. Pero Dios dice que nuestra presencia debe ser valiosa y preciosa por su rareza. Ahora la pregunta sería, ¿por qué esto debe ser así? Así que estamos considerando en primer lugar ese mandato que aparece en el versículo 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino. ¿Por qué? ¿Por qué? Consideremos entonces la advertencia que Dios hace de no cultivar relaciones saludables. Dice el texto, no sea que hastiado de ti. Dejémoslo hasta ahí. No sea que hastiado de ti. Piensen en esto. Los placeres, hermanos, los gustos que tenemos cada uno de nosotros pierden su dulzura con el abuso. Usted puede gustar mucho de algo, pero el exceso hace que ya no sea tan agradable como antes. En el verso 16 hay una comparación muy útil. Miren el verso 16 nuevamente. Allí vemos que como el exceso de miel en nuestro paladar cansa, así una relación de amistad en donde hay una frecuencia indebida resultará en cansancio también. Entonces imagínese usted comiendo miel. Imagínese usted comprar un tarro grande de miel de abeja y coger una cuchara y sentarse y se echa la primera cucharada. Dulce, rico, tal vez, ¿cierto? Pero la segunda y la tercera y la cuarta hasta acabarse el tarro, ¿cómo queda al final? Proverbios 16 nos dice cómo queda al final. Dice, no sea que hastiado de ella la vomites. Entonces probablemente al final vamos a terminar repugnados de tanta miel, por más dulce que sea, por más rica que sea, porque fue un exceso. Y asimismo va a pasar también con las relaciones. Hay una escena clásica de la familia colombiana
No sé si a ustedes se les hace familiar, a mí se me hace muy familiar, y es cuando los amigos de los hijos vienen a casa. ¿No llegan en un momento donde son inoportunos de tanto que se quedan? Por ejemplo, o llegan todos los días sin falta. ¿Y qué dicen los padres coloquialmente cuando pasa esto? Yo escucho, a mí una vez me dijeron, dice, ¿es que no lo quieren en su casa? ¿Otra vez usted por acá? Y los muchachos no entienden la indirecta hasta que lamentablemente directamente hay que decirles que ya no pueden volver más. Y yo creo que hemos estado de ambos lados, o nos han echado de una casa o han echado a nuestros amigos, y si no le ha pasado, le va a pasar. Es norma, hermanos, no multiplicar las visitas, no estar demasiado tiempo, no llegar a la hora de comer y no entremeternos en los asuntos ajenos. Y todo esto porque molesta a los demás, porque puede provocar hastío. Es mejor no abusar de la bienvenida que recibe uno en algún lugar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este texto. Ahora, eso no quiere decir que no nos puedan invitar a almorzar, cabe aclarar, o a desayunar o a comer, sino que ese importunio constante y frecuente es el que poco a poco, así como la miel, va a empezar a hastiar, va a empezar a empalagar y nos vamos a empezar a cansar de esto. El texto nos dice, hermanos, no sea qué. Ese no sea qué es una probabilidad de que ocurra, de que posiblemente llegue a pasar, que es lo más probable. Tal vez usted, sin pensar, frecuentemente está visitando a alguien y el texto le está diciendo, no sea que se hastíen de usted, o sea, todavía no, pero puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser el siguiente mes, puede ser en cualquier momento, llegará el momento en que, dice el texto, se hastíen de usted. Y la palabra hastiado significa colmado, satisfecho, también puede significar fastidiado, es tener abundancia de algo, es estar harto, es estar cansado, aburrido o empalagado, es estar repugnado, disgustado, y la misma palabra se utiliza en el versículo 16 cuando dice no sea que hastiado de ella, es la misma palabra. Entonces, no visitemos a nuestros cercanos muy seguidos porque se cansarán de nosotros. Piensen usted, por más agradable que usted crea ser, o por más inimaginable que pueda creer que sea la situación para usted, el Señor en su palabra, en su sabiduría, le está advirtiendo lo que puede llegar a pasar. Así como el exceso de miel, por más dulce y rica que sea, produce un malestar físico, así nuestra presencia, por más agradable que sea, si no es con moderación, producirá disgusto. ¿Tiene usted, hermano, balance en su vida con las relaciones que tiene? ¿O todas las lleva como la miel del Proverbio 25:16, al límite? Siempre está frecuentando a sus amigos, amigas, compañeros, hermanos, hermanas, familiares. La idea de este proverbio, hermanos, es el dominio propio que debemos tener para mantener nuestra buena relación con el prójimo, para cultivar esas buenas relaciones. Hay unos dichos que son usados para expresar esta misma verdad. Algunos dicen, después del tercer día, huele mal el pescado y la compañía, para hablar de la hospitalidad que se da a una persona que la necesita. Entonces ya le damos hospitalidad el primer día, el segundo, el tercero, pero ya el cuarto toca que mire qué hace. Normalmente eso le pasa a los jóvenes rebeldes que se van de la casa, ¿no? ¿Para dónde se van cuando salen de la casa por rebeldía? Para donde los amigos. Y el amigo dice, venga, yo lo recibo, claro que sí. Vamos a vivir juntos y vamos a avanzar juntos porque nuestra amistad nada la va a romper. El primer día. El segundo día, ¿cierto? Bien. El cuarto, ¿qué le dicen? Póngase a trabajar, mira a ver qué hace. Ya no lo podemos tener acá. Entonces, se cumple esa frase. Hay otra frase que también es fuerte que dice, al tercer día hiede el cadáver y el huésped. Es exactamente la misma idea. Ahora, hay tantas cosas malas, hermanos, que el exceso de algo genera, que no sería un misterio, no es un secreto, que pase lo mismo con las relaciones. Si usted come mucho, ¿qué le pasa? Se enferma. Si usted viaja mucho, le va mal también. Si usted gasta mucho, queda en la quiebra. Todo lo que usted haga en exceso siempre va a traer
una consecuencia. Y las relaciones también tienen esa consecuencia. Estar con alguien constantemente genera en la mayoría de los casos exceso de confianza, irrespeto, comportamiento inapropiado, chismes, murmuraciones, etc. Y todo esto llevará a un malestar del cual esa relación tan bonita que tenía con ese amigo o amiga probablemente no se recuperará. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de no cultivar las relaciones saludables según Proverbios 25:17? Dice el texto: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti que te aborrezca. La palabra aborrecer significa odiar, menospreciar a alguien, rechazar a alguien, desagradarse. Es decir, lo que era agradable se vuelve nauseabundo, como puede pasar si se come demasiada miel. Noten cuál es el resultado de ambos versículos: el vómito y el odio. Eso es lo que va a pasar si usted es inoportuno, si usted no hace caso a lo que el Señor le está diciendo a través de esta palabra, porque lo que parece una amistad saludable termina siendo una relación desastrosa. Y es aquí donde termina la relación de amistad, dando un giro de 180 grados. Ya después de ser bienvenido, ya no será bienvenido en donde ese amigo o amiga, y no solamente eso, sino que ese amigo o amiga lo terminará odiando, aún tal vez será el enemigo de esa persona, que es lo que implica esa palabra aborrecer allí. Esa es la palabra que usa Salomón cuando nos dice qué resultará de no ser sabios con nuestro prójimo. Ahora, quiero que escuchen una historia ficticia que inventé para ilustrar el asunto. Vamos a hablar de dos hermanas de Fontibón, ficticio. Se llaman Beatriz y Valeria. Me inventé esos nombres para que no le cayera a nadie nada. Beatriz y Valeria son dos hermanas en la fe de la iglesia de Fontibón. Compartían una amistad sólida y cercana. A lo largo de los años, su confianza y frecuencia en la comunicación crecieron, convirtiéndose en un apoyo significativo en sus vidas. Ambas estaban casadas y mantenían buenas relaciones entre sus matrimonios. Durante los eventos de la iglesia, Beatriz y Valeria solían pasar tiempo juntas compartiendo risas y experiencias. Organizaban cumpleaños, disponían su casa para estudios donde ambas participaban, se saludaban cada mañana y se despedían cada noche. Ellas no veían nada de malo en esta bonita relación. Sin embargo, esta constante interacción empezó a cansarlas un poco, pero el miedo a herirse, por miedo a herirse, no se dijeron nada y mantuvieron los mismos hábitos. Con el pasar del tiempo, Valeria ya no gustaba de las visitas de Beatriz porque eran muy frecuentes y a veces inoportunas. Pero lo que más le molestaba era que Beatriz tenía mucha confianza cuando llegaba a su casa. Abría la nevera, se preparaba la comida y hablaba de una forma no muy apropiada con su esposo. Valeria comenzó a sospechar de la relación cercana de Beatriz con su esposo. Aunque no habían pruebas concretas, las frecuentes interacciones entre Beatriz y su esposo generaron inseguridad en Valeria. Las sospechas se apoderaron de ella y la desconfianza comenzó a teñir la amistad que compartían. Sin pruebas e influenciada por sus propias inseguridades, Valeria empezó a cuestionar los motivos detrás de los mensajes, las llamadas y las visitas de Beatriz. La tensión creció y Beatriz, al notar el cambio en la dinámica de su amistad con Valeria, decidió distanciarse para evitar conflictos adicionales. A pesar de los intentos de ambas por abordar las preocupaciones y restaurar la amistad, la semilla de la desconfianza ya había sido sembrada. La relación se volvió tensa y frágil y cualquier intento de reconciliación resultó en una barrera emocional. En un momento de dolor y confusión, Beatriz compartió con alguien en la iglesia que sentía que Valeria estaba interpretando erróneamente sus intenciones. Este comentario, impulsado por la frustración y la falta de comprensión mutua, se propagó como un chisme entre los miembros de la iglesia. El chisme afectó profundamente la vida de cada una de ellas
Y a pesar de los esfuerzos para restaurar la amistad, el malentendido y la desconfianza persistieron. La relación entre Beatriz y Valeria, una vez llena de confianza y apoyo, quedó marcada y nunca volvió a ser acogedora. Se produjo una enemistad entre ellas, y el peso de las sospechas y el chisme dejaron una cicatriz que ninguna de las dos pudo superar por completo. Esta historia, hermanos, nos ayuda a ver cómo algo que parece insignificante y pequeñito terminó destruyendo una bonita amistad y generando una división entre dos mujeres. La Biblia dice, hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y Proverbios 25:17 es parte de esa Escritura inspirada. Es palabra de Dios, hermanos. Es sabiduría de Dios para que sepamos cómo debemos vivir. Usted podría pensar que lo que le pasó a Beatriz y Valeria no le va a pasar a usted, pero es Dios quien le está advirtiendo. Es Dios quien le está diciendo, detenga su pie, sea sabio o sabia con las amistades que tiene, porque si se excede en lo bueno de las relaciones que Dios nos permite tener, ya no serán dulces, sino amargas y terminarán mal. Por eso es importante, hermanos, considerar lo que Dios nos manda, lo que nos advierte y en lo que resulta no saber cultivar las relaciones saludables. Ahora, ¿por qué es importante este texto para nosotros? Mis hermanos, muchos de los problemas, muchas de las divisiones que hay en las iglesias es a causa de esto, de no saber cultivar relaciones saludables. Si usted piensa en los grandes problemas, en las grandes enemistades, en las grandes discordias, han surgido de personas que antes eran buenos amigos. Ahora, no siempre es el caso, pero en la mayoría de casos es así. En la mayoría eran amigos que por exceso de confianza terminan distanciándose. Y a veces, como le pasó a Beatriz y Valeria, la falta de prudencia en esa relación, seguida de un pequeño malentendido de algo, escala al punto de dañar esas relaciones. Esto sucede, hermanos, ¿por qué? Porque somos pecadores, hermanos. Nosotros no podemos creer que el amigo o la amiga que tenemos es santo completamente y plenamente. Delante del Señor se ha creído, ha sido justificado en Cristo, pero en su vida diaria aún tiene que santificarse, aún tiene que crecer como cada uno de los cristianos lo debe hacer. Así que esto sucede porque somos pecadores y aún nos inclinamos al mal por no estar apegados al Señor. Y no estamos apegados al Señor cuando no obedecemos lo que Él nos dice. Y lo que Él nos dice es, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Entonces no obedecemos al Señor y acarreamos consecuencias. A veces, hermanos, advertencia, su mejor amigo se convierte en su peor enemigo. Todo lo que usted hablaba con él o con ella termina usándose en su contra. La confianza que usted depositó en él fue traicionada, pero desde el principio ya era una falta que no considerara esto, porque no podemos confiar ciegamente en los hombres, sino ¿en quién? En Dios. Por eso es importante, hermanos, revisemos nuestras vidas, preguntemos cómo estamos manejando nuestras relaciones. Esta palabra de Proverbios, hermanos, debe cambiar nuestra mentalidad, debe cambiar nuestra actitud de cómo nos relacionamos con los demás, porque es que a veces pensamos todo lo contrario a lo que Dios dice. Pensamos que entre más frecuencia y más confianza, mejor la amistad. Pero no es así, el Señor nos dice todo lo contrario. Y si cambiamos nuestra mentalidad para cuidar la fraternidad, la amistad con nuestros hermanos, cumpliremos el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Recuerde que dije algo al principio, mucho de algo no es bueno. El proverbio, hermano, habla de visitar una casa con frecuencia, porque era la única forma de fomentar una amistad entrañable en ese tiempo. Pero hoy tenemos otros medios para relacionarnos con las personas. Piense usted, por ejemplo, en las redes sociales. Evalúe quién es la persona con la que más chatea, a la que más le comparte cosas, con la que más interactúa, y examine si es necesario tener un balance
para fomentar y cultivar una buena relación con esta persona? ¿Cuál es la persona con la que más habla por celular? Piense. O la que más frecuenta, a la que más visita. Y ponga en la balanza si tal vez lo está haciendo en exceso. Porque si es así, al final se cumplirá el proverbio: no sea que hastiado de ti, te aborrezca. Mis hermanos, aunque este proverbio se puede aplicar para todo tipo de relación, por ejemplo, entre hermanos de sangre, porque muchas veces las enemistades en el hogar se dan por el exceso de confianza y de no respetarse entre sí, solamente porque son hermanos y abusan entre ellos. Y uno ve a los hermanos de sangre peleándose entre sí, porque no tienen límites, porque no se respetan. Pero también puede ser entre compañeros de trabajo, entre compañeros de escuela, con los vecinos. Pero yo quiero que piensen en una relación particular, que es la que me movió a poder compartir esto con ustedes, y es esa relación especialmente en la iglesia del Señor. Hermanos, una mala relación entre hermanos en la fe no solo afecta a los directamente implicados, sino a toda la congregación. La mala actuación de ambas partes fomenta no solamente división y enemistad entre ellos, sino entre los que agradan más de cada uno de los implicados. Sus familias, sus amigos caerán en la parcialidad, y esto genera una cadena de consecuencias que lleva a las discordias en una iglesia, a los desórdenes, a los chismes, al odio, a los prejuicios, a la oposición y finalmente a una disciplina eclesiástica. Mis hermanos, qué terrible es que una cosa tan pequeña, que parece tan inofensiva, termine destruyendo iglesias, termine dividiendo congregaciones, termine generando unas enemistades que lamentablemente por causa de la pecaminosidad del hombre a veces pueden durar años, décadas. Y a veces ni se sabe por qué están enemistados, pero lo están, por causa de ese desarrollo progresivo de estas malas relaciones, de no hacer las cosas como el Señor nos dice. Tengan cuidado, hermanos. Tal vez usted dice: a mí no me ha pasado, tengo un buen amigo de años. El Señor dice: le va a pasar en algún momento, tenga cuidado. Si usted ama a su amigo, si usted ama a su hermano o hermana, cultive una relación saludable, detenga el pie de su casa, deje la confianza, deje la compinchería, deje la murmuración, deje el chisme, porque mire ya dónde va. Y después usted va a caer como el chismoso o la chismosa, pero no solamente usted, sino su amigo o amiga también. Y no solamente ellos, sino su familia también. No solamente ellos, sino los hermanos que son más cercanos a usted también. Y después todo el mundo va a saber y va a generar un daño total para usted y para la congregación. Todo por no haber sido prudente. Todo por no haber tenido dominio propio para manejar esa amistad o esa relación con esta o aquella persona, porque es que la amo mucho, porque es que tenemos todo en común, porque es que ella o él sí me entiende. Así empiezan las infidelidades, ¿saben? Los hombres en el trabajo consiguen compañeras de trabajo que sí los entienden, que entienden por qué están estresados, que los acompaña cuando tienen horas extras en su trabajo. Ella sí me entiende, no mi esposa. Qué peligro. Pero entre hermanos también puede pasar. Esta hermana sí me entiende, esta hermana ora por mí, esta hermana va a todas las reuniones de estudio a las cuales yo estoy asistiendo también. Con esta hermana tengo la confianza suficiente de poderme sentar a solas y hablar con ella, no hay ningún problema. Y termina en infidelidad y adulterio. Tengamos cuidado, porque si somos cristianos, hermanos, hemos sido rescatados de la enemistad, hemos sido rescatados del odio y de la indiferencia. Esa era nuestra vana manera de vivir, esa es la forma en la que vive este siglo, una vida llena de falta de templanza, de dominio propio, de excesos. Pero hermanos, ya no somos esos, pues hemos sido regenerados y estamos siendo santificados, y por eso el Señor nos llama a ser prudentes, a tener dominio propio, templanza. Estos son el fruto de una persona en donde mora el Espíritu de Dios, hermanos. Y es por eso que es posible para nosotros cultivar relaciones saludables,
por Dios mismo, porque la peor relación que teníamos era con nada más y nada menos que con el Dios de todas las cosas. Éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Entonces nos distanciamos de Dios, nos fuimos al otro extremo, no solamente para alejarnos de Dios, sino para ser sus enemigos acérrimos. Hablábamos mal de Dios, nos burlábamos de Él, blasfemábamos de Él, nos deleitábamos en el pecado delante de Él. Pero Él, hermanos, que es rico en misericordia, nos amó de una forma tan sublime que aun siendo enemigos, entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nos reconcilió con Dios. Y ya no somos enemigos, sino hijos. Y por Cristo, ahora que ha sido restaurada nuestra relación con Dios, podemos restaurar también las relaciones con nuestro prójimo, cuidándolas, siendo sabios, siendo prudentes en todos nuestros tratos para glorificar a nuestro Dios que nos salvó, hermanos. Es Dios quien nos capacita para poder cultivar relaciones saludables. En nuestras fuerzas no es posible, pero en Dios esto es posible porque nos amó y queremos amarle. Y también amar a nuestro prójimo, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a la iglesia por la cual Cristo pagó con su sangre. Y por eso la protegemos guardando las distancias, protegiendo nuestra relación con los demás. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Recuerden, hermanos, recuerden en último lugar que hay un amigo que usted puede visitar constantemente. Hay un amigo que pese a usted o yo, siempre estará para nosotros. Y ese es el Señor. No importa cuántas veces pisemos con nuestro pie su casa, las puertas de este amigo estarán abiertas con amor para recibirnos. Hermanos, hoy estamos en su casa y somos parte de su casa. Y Él con su paciencia, con su misericordia, con su bondad, nos ayuda en toda necesidad. Si usted no se ha acercado a Él, la puerta está abierta para que por la fe en Cristo Jesús pueda entrar y habitar junto a muchos hermanos para la gloria de Dios desde ahora y por toda la eternidad. Pero mis hermanos, es el único amigo que tenemos. ¿Y saben por qué Cristo dice que nosotros somos sus amigos? Juan 15 dice que la razón por la que Él dice que somos sus amigos y no sus siervos solamente es porque el siervo no conoce lo que su amo hace. Pero nosotros conocemos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y si lo obedecemos y guardamos sus mandamientos, Él nos reconoce no solamente como aquellos que han sido rescatados, aquellos que le sirven, sino como sus amigos. Así damos evidencia realmente de que somos cristianos. Pero mis hermanos, antes de terminar, este es un llamado de atención a cada uno de nosotros, hermanos, y a las amistades que tenemos, a las relaciones fraternales. Tengamos cuidado, hermanos, cuidemos, amemos a nuestros amigos, amemos a nuestros hermanos, teniendo cuidado, no los frecuentemos tanto, hermanos. Creo que tal vez ustedes me corregirán, pero esto que acabo de decir suena muy familiar para cada uno de nosotros, ¿cierto? Hemos perdido amistades por falta de prudencia, por falta de cuidado, por falta de distancia. Creíamos que a nosotros no nos iba a pasar y nos pasó. Y tal vez nos seguirá pasando si no escuchamos lo que Dios nos tiene que decir en su palabra, que es sabiduría pura para nuestras vidas, hermanos. El domingo pasado recordábamos de la palabra cuando Pablo nos enseña en Romanos de que todo lo que hacemos en nuestra vida es ese culto, es ese servicio razonable al cristiano, ¿recuerdan? Es la forma de adorar al Señor, es con todo lo que hay en nuestra vida, todos los días, a toda hora, con todos los elementos y formas que el Señor nos muestra en su palabra. Y este texto, este verso, es una de las formas en las que adoramos a nuestro Señor, escuchando lo que nos tiene que decir y cuidando
Tal vez usted creerá que a usted no le va a pasar porque es su familiar. Con su familiar le va a pasar, con sus suegros le va a pasar, con sus papás también le puede llegar a pasar. Ahora no entienda esto literal, entienda esto también como esas relaciones en su actitud que debe tener con otra persona. Usted puede estar conviviendo con otra persona como lo hacen dos hermanos de sangre y aún así respetar los límites de esas relaciones. De la misma manera como hermanos podemos tener ese relacionamiento también. Noten que los compinches, lo que nosotros llamamos coloquialmente como las roscas o los corrillos, terminan mal, hermanos. Entonces guardémonos de esto, porque no solamente nos afectamos nosotros, no solamente afectamos a ese prójimo, sino afectamos a toda la iglesia del Señor, porque ¿saben quién está detrás de todo eso? Satanás, el mayor enemigo y opositor, el que aborrece, el que está hastiado de todo esto y que quiere que hagamos las cosas de manera imprudente. Así que mis hermanos, por la misericordia de Dios y por la gracia con la que Él nos capacita, obedezcamos a nuestro Dios para adorarle día a día, hermanos. Que Dios siempre sea glorificado. Amén. Vamos a orar y así terminamos. Amado Señor, te damos mil gracias en esta mañana por esta palabra preciosa que tú nos recuerdas, Señor. La hemos leído, pero cuántas veces se nos olvida ponerla en práctica, Señor. Tu palabra es sabiduría pura para nuestras vidas, para saber qué hemos de pensar, de decir, de hacer, Señor. Y este caso no es la excepción, Señor. Toda tu palabra es viva y eficaz. Toda tu palabra ha sido inspirada por ti, Señor. Es infalible e inerrante, Señor, y bendita. Señor, te pedimos que nos ayudes a atesorar estas palabras en nuestro corazón para una semana más, en la que tú nos permites, Señor, vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos y capacítanos, pues no somos suficientes en nuestras fuerzas y necesitamos de ti, Señor. Necesitamos recordar ese evangelio que nos muestra que somos incapaces en nuestras fuerzas, pero que tú nos das la capacidad en Cristo por habernos limpiado de todo pecado, Señor. Señor, ayúdanos a avanzar, a cuidarnos, a que tus iglesias, Señor, esas iglesias bíblicas que quieren ajustarse cada día más a tu santa palabra, a las Escrituras, Señor, sean guardadas de los dardos de fuego del enemigo, Señor. Son el foco del ataque del enemigo, Señor, por querer hacer las cosas como tú mandas. Guárdanos y ayúdanos, Señor, porque todos tenemos parte en esto. Todos tenemos responsabilidad, Señor. Capacítanos para hacerlo. Límpianos de nuestro pecado de imprudencia, de falta de dominio propio, Señor. Y muéstranos el camino que hemos de seguir con esto. Y que ya basta, Señor, de que se hagan las cosas a nuestra manera y no como tú dices, Señor. Que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, y en este día especial que es tu santo día, Señor, que te podamos seguir adorando, porque tú eres veraz en todo, y porque eres digno de gloria y honra. Así oramos, Señor, te confesamos, te agradecemos, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.